Con esta música viajaremos a un lugar muy especial. Con esta música de fondo, que se podía usar para meditar, nos vamos al Tíbet. Uno de los lugares más espectaculares y más misteriosos de la Tierra. Nos vamos a las montañas Bayan Kara Ula. Es uno de los lugares, una de las áreas más aisladas del planeta. La ciudad más cercana es Lhasa, que está ubicada en el Tíbet, a 640 kilómetros. Es un terreno infranqueable. En este lugar se descubrió algo impresionante. Un hallazgo, un grupo de personas denominados los Dropa. Hola, bienvenidos a Lo que va 51. Acompáñame a esta historia increíble. Y empecemos por el descubrimiento. Era 1938. Chi Putei, profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos de sus estudiantes a una expedición, a una serie de cuevas que se entrelazan en las montañas que hemos dicho de Bayan Kara Ula. Están ubicadas sobre la frontera entre China y el Tíbet. Según se adentraban, se dieron cuenta de que había muchas más cuevas. Era un sistema complejo de túneles artificiales y había lo que parecían despensas. Las paredes eran cuadradas y estaban cristalizadas, como si el corte en la montaña hubiera sido realizado con una especie de fuente de calor extremo. Y dentro de estas cuevas hallaron lugares de entierro, y en ellos unos extraños esqueletos. Estos esqueletos eran pequeños, delgados y con unos cráneos muy desarrollados. Al principio se pensó que las cuevas habían sido hogar de alguna especie hasta ahora desconocida de primate, pero la idea se desechó al encontrar los esqueletos enterrados. El profesor Chipu dijo: ¿cómo va a ser un primate? ¿Conocer algún primate que entierre a otros primates? Pero aparte de eso, vinieron más descubrimientos en las cuevas que excluyeron definitivamente la idea de que estos restos eran de monos. Sobre las paredes había pictogramas tallados del cielo, el sol, la luna, las estrellas y la tierra, con líneas de puntos que los conectaban. Pero aún faltaba, si esto no era por sí impresionante, aún faltaba el descubrimiento más fantástico de todos. Semienterrado, debido a la suciedad de la cueva, había un disco de piedra. Obviamente, estaba realizado a mano por una criatura inteligente. El disco tenía 22,7 centímetros de diámetro y 2 centímetros de grueso. También tenía un agujero en el centro, perfectamente circular, de 2 centímetros de diámetro. De aquí surgía un surco fino en espiral, hacia el exterior con caracteres escritos. Este disco, ojo, fue datado entre 10.000 y 12.000 años de antigüedad, mucho más antiguo que las dataciones oficiales de las pirámides de Egipto. Pero esto no fue lo único que se encontró. En total han sido encontrados en estas cuevas más de 716 platos, y cada uno, ojo, con caracteres diferentes. Los discos que se encontraron únicamente habían sido etiquetados junto con el resto de los hallazgos de la expedición,
y guardados en la Universidad de Beijing. Desde el día de su descubrimiento permanecían ahí guardados. En el transcurso de esos 24 años, otros habían intentado descifrar las extrañas inscripciones de los discos, pero sin éxito. Hasta que llegó el profesor Tasum Nui, quien en 1962, y al enterarse de la historia de los discos, se propuso descifrar el significado. Él y sus colegas intuyeron que los surcos espirales no eran simples dibujos, sino más bien una escritura increíblemente antigua, grabada de algún modo desconocido y de un tamaño casi microscópico. Si esto fuera cierto, sería la escritura conocida más antigua del mundo, ya que, como se expuso anteriormente, los discos tienen una antigüedad de 8.000 a 12.000 años. Para empezar, el profesor, ayudado de una lupa, fue transcribiendo uno por uno los caracteres del disco en un papel. Durante todo este proceso, el profesor, claro, como no puede ser de otra manera, le iban asaltando muchísimas preguntas. ¿Cómo pudo un pueblo primitivo realizar unos discos tan exactos? ¿Cómo labraron una escritura casi microscópica en la piedra? ¿Y quiénes eran? ¿Y para qué fin realizaban cientos y cientos de discos? Una vez que los caracteres de todos los discos fueron copiados, el profesor Tasum Nui y sus colegas comenzaron la ardua tarea de intentar descifrar su contenido. Finalmente, probando, intercambiando dibujos por palabras y frases, llegó a descifrar parte del código o parte de esta escritura extraña. Hecho ya esto, se dedicó a ordenar los discos de la forma más coherente que pudo o supo, y así hacer una transcripción parcial de todo lo que había descubierto. Si era asombroso, los discos, la gente que vivía ahí, los esqueletos que se encontraron, cómo estaban tallados, cómo estaban escritos, la historia que contaban los discos, ya colocados, digamos, de forma no todos mezclados como los encontraron, ya de una forma más lineal, la historia que se escribía en esos discos era simplemente asombrosa. El profesor pasó a papel la transcripción, así como sus conclusiones finales, y lo presentó en la Universidad de Beijing para su posterior publicación. Y fue en 1965 cuando inesperadamente un artículo escrito por el filólogo ruso Vyacheslav Zaytsev apareció en una revista alemana y en la revista anglo-rusa Sputnik, contando la historia de los discos, su composición y un extracto sobre lo que había sido descifrado por el profesor Tasum Nui. Hay que decir que lo que encontró y lo que descifró el profesor Tasum Nui fue prohibido tajantemente que se expusiera por la Universidad de Beijing. Y años después, gracias a este filólogo ruso y a la publicación en 2 revistas, se descubrió su historia. Contó de qué iban los discos. Y la historia simplemente es increíble. Agarraos a la silla, porque, o donde estéis, porque no os imagináis lo que cuentan estos discos. Los discos cuentan la historia de una nave espacial, ojo, procedente de un planeta lejano, que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en las montañas de Bayan Kara Ula. Los tripulantes de la nave espacial, llamados Dropas, buscaron refugio en las cuevas de las montañas, y a pesar de que sus intenciones
eran pacíficas, los Dropa no fueron comprendidos por los miembros de la tribu Ham, los cuales ocupaban las cuevas vecinas, y pensando que eran enemigos que querían apoderarse de su territorio, los persiguieron y mataron a algunos de ellos. Cuando finalmente la tribu de los Ham comprendieron el lenguaje por señas que hacían los Dropa, los admitieron en su territorio, al saber que los recién llegados tenían intenciones pacíficas. Los discos también cuentan cómo los Dropa fueron incapaces de reparar su nave espacial y la imposibilidad de volver a su planeta de origen, teniendo entonces que quedarse a vivir en la Tierra. ¿Qué eran los Dropa? La historia es espectacular. Y claro, después hubo gente que dijo que era una invención. Hay fotos de los platillos, incluso fotos de estos seres pequeños, con la cabeza mucho más grande que su cuerpo. Y claro, empezaron a surgir la gente que no estaba de acuerdo con esta teoría, con esta historia. La historia no era una leyenda, se encontró de verdad estos cuerpos y estos discos. Pero ya la gente que no creía que en esto empezó a decir que los Dropa no eran extraterrestres, sino que eran, en esa zona había bastantes tribus. Hoy en día solo quedan 2 tribus. Siguen siendo pequeños, siguen midiendo 1,50, incluso 1,25. Y muchos historiadores creen que era otra tribu, simplemente que vivió en esas montañas, que vivió en esas cuevas, y que hicieron estos discos, digamos, para describir una historia que ellos ya sabían de antes. Se cree que un platillo volante, o en lo que iban contando las tribus de generación en generación, se estrelló en esas montañas. A lo mejor era una especie de libro, de leyenda, pero como no había libros, lo escribieron en estas piedras redondas, en estos discos. Y claro, la teoría de que los Dropa eran extraterrestres poco a poco se fue yendo al garete y ha quedado como una especie de leyenda. Pero ¿y si fuera verdad? Esta historia es la mejor documentada interacción humano-extraterrestre de la historia. Si esto fuera verdad, seguramente los Dropa, o según qué tribus que aún viven por esa zona del Tíbet, que son pequeñitos, ¿por qué no podrían ser sus antepasados extraterrestres? La historia es espectacular. Unas cuevas talladas a mano en su interior, con ritos funerarios, con huesos encontrados en ellas y con los discos que cuentan una historia. A lo mejor la historia de los discos no la escribieron, no la tallaron los habitantes de esas cuevas. Si fuera verdad que un grupo de seres extraterrestres se estrellaron ahí, podían haberlo tallado ellos para dejar su huella y para dejar su historia. Si vivieron ahí durante años o siglos, seguramente interactuaron
con muchas más tribus. Lo extraño de todo esto es que si la historia es verdad, si la historia no es una invención, hay gente que cree que sí y hay gente que cree que no, porque están las fotos y las pruebas y los discos están en la Universidad de Beijing. Sea verdad o no, tú puedes pensar que es verdad, yo puedo pensar que no, o al revés. Sea cual sea lo que ocurrió de verdad, está claro que 12.000 años antes, que algo mucho más antiguo que Egipto, que alguna civilización estuvo ahí, algún grupo de personas vivió en esas cuevas y tenían unos conocimientos increíbles. Sabían del sol, de la luna y las estrellas. 12.000 años, ¿eh? No son 100 años, ni 200, ni 1000. Son 12.000. Y al cabo de 10.000 años hubo las pirámides. Imaginaos la gente que estuvo ahí, lo desarrollado que estaban. Esta gente, sea una tribu, sea una civilización que no conocemos, o sean de otro planeta, o del futuro, vete a saber. Esta gente era muy avanzada para su época. Ya en sí, eso era un misterio. Era un misterio cómo pudieron hacer todo eso. Era un misterio cómo hicieron esos discos, si son reales. Yo siempre me pongo... Yo cuando hablo de un tema, nunca digo si es verdad o no. Doy mi opinión, y cuando hablo de un tema, siempre estoy como en los dos bandos, porque no estamos ahí para verlo, y 100% nadie puede asegurar que muchas historias de misterio que ocurren son verdad o no. Hay un 50% de que sean verdad y un 50% de que no. Menos las que se ha demostrado que era un fraude. Pero en este tema de los Dropa, nunca se ha demostrado 100% que fuera un fraude. Además, pensad en esas zonas del Tíbet, montañas abruptas, lugares inhóspitos, lugares con 4 o 5 tribus esparcidas. No sabemos prácticamente nada de las civilizaciones antiguas. No sabemos ni si las que nos dicen coinciden con los años, con las dataciones que tienen, o si hubo algunas desaparecidas, mucho más, digamos, avanzadas que las que conocemos. Lo que está claro es que no sabemos absolutamente nada. Debemos saber un 1% de todo lo que ha pasado en el mundo, en la historia. Y a mí, lo que más me llama la atención de estos temas de civilizaciones antiguas es que, ¿cómo puede ser? Porque todo esto, la civilización, las personas, van evolucionando, como la tecnología. ¿Cómo es posible que de 1000 años antes sepan hacer un montón de cosas, una civilización, después no ocurra nada, o no sepan hacer casi nada, y después, por ejemplo, aparezca la civilización egipcia, que sabía hacer un montón de cosas? Yo creo, en mi opinión personal, que hay momentos en la historia del mundo, que hay civilizaciones que de alguna forma, que no sé explicar, reciben algún tipo de ayuda externa
para seguir avanzando. Ayuda externa, no sé cómo, pero de una civilización, a lo mejor, mucho más moderna, o en forma de conocimientos que van viajando, digamos, por el espacio y las neuronas. Es una teoría mía. Es para intentar dar una explicación. Y de repente, como ocurrió con Egipto, hay civilizaciones que de repente saben hacer un montón de cosas que no se veían hacer hace 100 años o 50 años la civilización anterior. Pero es que hay una diferencia increíble. Hay una diferencia porque nosotros, en nuestro mundo, en estos 100 años últimos, todo ha ido de forma correlativa y primero se inventa una cosa, después se perfecciona, después se hace una máquina para, yo qué sé, para sacar petróleo, después se hacen las estaciones petrolíferas, todo va poco a poco, va mejorando. Claro, si lo ves, una cosa de hoy, un móvil de hoy, con algo de hace 40 años, dirás, joder, qué diferencia, pero todo ha ido poco a poco evolucionando. Pero es que el tema de las civilizaciones es que de repente, de las que conocemos, aparece una que no tocaría estar ahí, que saben hacer un montón de cosas, que no se sabe qué herramientas utilizaban, desaparece, hay miles de años que no pasa nada, o las civilizaciones que hay vuelven como a un estado anterior, que saben hacer menos que los que han desaparecido, y de repente aparece otra que sabe hacer un montón de cosas. Lo explico así rápido, de forma así, digamos, muy fácil. No voy a entrar en detalles de cada civilización y todo eso. Pero es verdad que es sorprendente. Es como si de repente algo o alguien o algún tipo de energía dijera, va, egipcios, os voy a dar, digo yo, de forma telepática, os voy a dar en forma de conocimientos, no sé de qué forma se transmiten, todos los necesarios para que vuestra civilización sea la mejor. Y esto ha ocurrido muchísimas veces en la historia de la humanidad. De repente hay momentos que hay neandertales en una parte saliendo de África, pero en otra parte del mundo se ha descubierto alguna civilización avanzada, mucho más que los de neandertales. Es poner un ejemplo así rápido. Y hay civilizaciones distintas, con conocimientos distintos, que han coincidido en el mismo espacio temporal. Así pues, mi pregunta, lo que me pregunto yo siempre, es ¿cómo es posible que haya civilizaciones, por ejemplo, como los Dropas, si fuera verdad que existieron, que tuvieran esa capacidad de escribir historias en discos de piedra y después las otras tribus de al lado no supieran escribir? Son misterios, son los misterios de las civilizaciones. Hoy he querido hablar de esta, de forma amena, de los Dropa, una historia que, sea verdad o no, para mí es espectacular. Una historia que si es cierta, que no lo sé, ni lo sabremos nunca, podía ser un grupo de extraterrestres, dicho así a grosso modo, que se estrellaron en las montañas más intransitables del mundo, no pudieron reparar su nave y se quedaron a vivir ahí, escribiendo en unos discos, más de 700 discos, su historia. Gracias a todos y hasta la próxima.